Mi nombre es Jennifer Luna. Si piensan que Jennifer es muy serio para esto, me pueden decir Jen, no se preocupen. Y bienvenidos a mi tercer video. Estaba como seriamente pensando como de qué sería interesante para mi tercer video. Entonces pensé que un tema interesante podría ser mi primer día en una escuela americana. No sé si muchos ya saben, hace 4 años yo me mudé a Estados Unidos a estudiar, no a estudiar sino a vivir. Y fue una decisión que mis padres tomaron y entonces todavía como hay gente que me pregunta siempre que me ve, ¿ya te acostumbraste a vivir aquí? Y es como de, uno nunca se acostumbra a vivir en un país donde no nació. Yo casi pasé 13 años de mi vida viviendo en México y fue un cambio muy drástico y es lo que les quiero contar como mi experiencia, cómo me sentí, cómo me fue en mi primer día de clases, cómo todo era para mí, cómo lo veía. Y entonces sí, entonces este va a ser como un tipo de un story time. Entonces si les gustaría que yo hiciera más así de estas historias, déjenmelo saber en los comentarios o dejen muchos likes para saber que si les gusta o no, para más o menos saber como qué contenido quiero subir a este canal. Así que a empezar. Entonces todo este proceso empezó desde que yo estaba cursando el 6º grado, de que mis papás empezaron a tomar en cuenta la decisión de venirse a Estados Unidos por un mejor futuro, bla bla. Pero entonces, como en ese tiempo yo estaba súper emocionada por venirme, porque pues yo ya sabía que ya no iba a ver a mis amigos porque después iba a ir como a la secundaria, ¿verdad? Entonces como no era algo que yo me iba a ir o algo así, o que los iba a extrañar, porque de todas maneras, aunque yo me quedara ahí, como ya no los iba a ver como más seguido, como ya no los iba a ver, como estaba así como, ok, sí, estoy emocionada por irme, ya como empezar otra vez en una vida. Y más aparte, como la familia de mi mamá, la mayoría vive aquí en Estados Unidos, entonces pues era como, pues no va a ser tan difícil porque pues ya tenemos familia acá, no es de que vamos a estar solos o algo así. Entonces pues por ese punto yo me sentía bien y me sentía emocionada de empezar como una nueva vida aquí. Pero después pasó tiempo y después como pasé a secundaria y a primero de secundaria, pues los procesos todavía seguían muy lentos en todo eso de la visa y bla bla. Y entonces después como empezando segundo de secundaria, como mis papás nos dijeron como de que ok niños, pues nos vamos a ir, que no sé qué, ya como tu papá ya tiene los vuelos, nos vamos a ir el 1 de agosto. Y ya estamos a punto de empezar el otro ciclo escolar que sería mi segundo año de secundaria. Entonces yo estaba súper confundida porque dije, entonces ya no voy a ir a la secundaria. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero después mis papás me dijeron, no, pues si quieres puedes entrar y puedes ahí esperar como en lo que nos vamos, y que eran como aproximadamente eran como 2 o 3 semanas lo que yo iba a estar en la secundaria, en segundo de secundaria. Así que pues yo dije, pues sí, ¿no? Como de que yo estaba súper bien, yo no me quería ir porque había como hecho muchas amistades durante el tiempo de la secundaria que realmente como yo apreciaba mucho y como yo no quería dejar ahí. Y entonces pues fue un momento muy difícil porque yo sabía que los estaba viendo, pero yo sabía que no, como de que ya no los iba a ver, ¿verdad? Y pues no es lo mismo como estar en una videollamada o a estarles llamando y a que estar acostumbrados a verte de lunes a viernes durante las horas de escuela y todas esas cosas. Así que fue como un proceso difícil porque era como ok, hacerte la idea de que ya no los ibas a ver, como tratar de pasar lo más tiempo posible que podías con ellos. Entonces después ya llegó el día de que me tenía que despedir de todos mis amigos de la secundaria. Y pues fue un momento muy triste porque yo la verdad como, dime quién está preparado para decir adiós a todos sus amigos. Y entonces sí, fue como una experiencia muy fea. Y después como, me acuerdo que todavía fui el viernes a la escuela y el domingo era mi vuelo, que sería el 1 de septiembre.
Entonces yo estaba así súper triste y todo así, pero pues yo iba más a fuerzas que con mi voluntad, ¿verdad? Después ya llegó el día, nos fuimos y llegamos, y como era como un nuevo mundo, ¿verdad? En la única familia que yo conocía eran como a 2 tías, a mi bisabuela y a mi abuela y a mis tíos, a algunos de mis tíos, pero realmente yo no conocía a tanta familia. Sabía que tenía familia, pero no sabía que tanta, como en específico, como ok, ella es tu tía, bla bla, y así. Entonces como aquí me llené de familia también, porque obviamente en México tenía familia, pero pues no estaba acostumbrada a la familia de acá, y entonces fue como muy muy difícil. Después como pasó, exactamente pasaron como 2 semanas y mis papás me dijeron, ok, vas a empezar la escuela. Y yo estaba así como de, no, como creen, yo no voy a empezar la escuela, no hablo inglés, no sé el lenguaje, no conozco a nadie, no sé cómo funcionan las cosas aquí, yo no quiero estar aquí, me quiero regresar porque me trajeron. Entonces como para eso era como un proceso aquí, porque tienes que ir como a unas oficinas donde te hacen como un examen para saber en qué grado estarías en la escuela de aquí. Entonces te hacen como ese examen como de matemáticas, creo que también te hacen un examen de inglés para ver como que cuánto conocimiento tienes, que la verdad yo venía súper pobre de inglés, como yo no sabía nada, como apenas podía saludar, y era como muy 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 difícil para mí comunicarme en inglés, porque yo como ni siquiera como pasaba en mi mente de que iba a estar en un país que iba a hablar inglés y todas esas cosas, así que pues nunca fue mi prioridad hablar inglés, y después ya cuando llegué aquí vi lo importante que es aprender a hablar inglés. Así que pues me tocó ahí ir a esas oficinas. Aquí las escuelas son como en primaria, son solamente 5 años. En secundaria son 3 años. Y en preparatoria son 4 años. Que técnicamente como nada más es la mala organización, pero se toman los mismos años que en México. No mala organización, como es la forma en la que los acomodan diferente. Como yo estaba así como de súper nerviosa porque según yo en el examen me fue súper mal porque según yo no entendía nada, pero ya después cuando fuimos con la señorita que nos iba a decir como qué onda con mi vida, que en qué grado iba a estar, que cuánto nivel de inglés tenía y todas esas cosas, y entonces fui con la señorita y me dijo ok, entonces tú vas a estar en el grado 8, que sería el tercer año de la secundaria, cuando se supone que yo en México estaba en el segundo, pero yo todavía no entendía como el proceso. Y entonces yo estaba así como súper, ok, entonces ya para el otro año me voy a la prepa, yuhu, como súper adelantada, me voy a sentir la inteligente, que no sé qué. Pero resultó siendo lo mismo, como ahorita estoy en el último año, que sería que en México también estuviera en mi último año de preparatoria, así que era lo mismo. Entonces me acuerdo que la señorita me dijo, ay, tú vas a estar en esta escuela y ahí hay una maestra súper buena que es la mejor del mundo. Y entonces yo estaba así como de... ok, gracias, nos vemos, se cuida. Y así, entonces ya me fui con mi familia, entonces como fue el proceso de que me tuvieron que inscribir a la escuela y todas esas cosas. Y me acuerdo que mi mamá quería que yo entrara en un día viernes. Y yo estaba así a fuerzas de que ella quería que yo fuera a la escuela en viernes. Entonces me acuerdo que me llevó a la escuela y todo. Y estaba ahí como la orientadora. Y por suerte la orientadora hablaba español. Y entonces yo estaba así como de, yo no quiero entrar, que no sé qué. Y mi mamá estaba, sí, tienes que entrar porque en esa forma como vas a saber como cuáles son tus clases si tienes 2 días de descanso. Le dije, no, es que yo no quiero porque si voy el viernes, el lunes no me voy a acordar de mis clases y todas esas cosas, así un rollo. Y entonces la orientadora le sugirió a mi mamá que sí, que era mejor que yo entrara el lunes porque ahorita los viernes estaban en exámenes. Entonces mi mamá como aceptó, como sabiendo de que estaban en exámenes, porque yo no iba a saber ni papa. Entonces pues sí, entonces yo ya estaba como feliz porque en ese momento había podido convencer a mi mamá de que no entrara en viernes a la escuela, pero estaba como a la misma vez nerviosa porque sabía que él tenía que ir y que ese día era el lunes. Entonces me acuerdo que
fue un largo fin de semana porque yo estaba con los nervios, con la angustia, con el miedo y no sabía ni qué hacer, qué me iba a poner, qué iba a decir, dónde iban a estar mis clases, a quién busco, a quién le pido ayuda, cómo pido ayuda, y era un mundo de ideas en mi cabeza en solo 2 días. Por fin llegó el día lunes, y entonces yo estaba súper confundida. Mi mamá me paró, me alisté y todas esas cosas, y después yo le dije, mamá, yo no quiero ir. Entonces me dijo que tenía que hacerlo, que tenía que ser unas palabras que mi mamá toda la vida me dice es, tienes que ser esforzada y valiente. Entonces yo dije, no, pues ya, me tocó aquí, hasta aquí yo llegué. Entonces tuve que ir a la escuela y mi mamá me acompañó a la oficina. Y entonces ahí ya había la maestra, estaba ahí como es una maestra de que te ayuda a aprender el inglés. Entonces ella ya me estaba esperando en la oficina y me dijo como, hola, me dijo su nombre y yo voy a ser tu maestra de lenguaje. Y entonces yo toda penosa ahí con 1000 miedos encima, le dije como de, oh, yo soy Jennifer, no sé qué, pero apenas si hablaba, apenas me podía sacar una palabra. Entonces yo me acuerdo que salimos de la oficina y mi mamá me dijo, ¿qué hija? Va y te cuidas. Y en ese momento me sentí como una niña chiquita que la dejan en el kinder y quería llorar porque yo no me quedara ahí ni nada de eso. Entonces yo le dije, mamá, bye, pero no me dejes, como llévame contigo, yo no quiero estudiar ya. Pero pues me tocó quedarme. Y pues ya que podía hacer, ya estaba ahí, ya estaba inscrita, ya tenía mis clases, no podía irme porque pues aquí es como muy problemático que un niño no vaya a la escuela. Entonces por obvias razones tenía que ir. Y entonces yo me acuerdo que salimos de la oficina y yo nada más iba así como atrás de la maestra caminando despacio y así toda chicopalada. Y me acuerdo que había ya una niña ahí parada, entonces le dijo, mira, ella, como si se acuerdan del video anterior, que una de mis mejores amigas de Julia, ella estaba ahí desde el principio y ella estaba ahí, le dijo la maestra, mira, te la presento, ella es Jennifer, acaba de llegar, no habla inglés, preséntale la escuela, dale un recorrido, enséñale dónde están los baños, dónde están sus clases y todo eso. Entonces yo fui con ella me estaba tratando de sacar miles de pláticas, pero como siempre yo siendo la callada y no me sacaba ninguna palabra por los mismos nervios que yo estaba teniendo en ese preciso momento. Ella me estaba como ayudando a buscar mis clases, como ver en qué salones estaban mis clases, porque ahí tenías como de que estaban todas tus clases en un pasillo, pero tú tenías que moverte de salón, cosa que yo no estaba acostumbrada a hacer porque todas mis escuelas era de que tú estás en el salón y los maestros llegaban hacia ti. Entonces fue como de que, ok, entonces tengo que memorizar tantos salones y tantos lugares en mi primer día. Pero pues yo estaba así como teniendo miedo y pensando que la gente me iba a dejar sola y nadie me iba a ayudar, pero gracias a mi Diosito sí me ayudaron y me enseñaron dónde estaban y yo decía, es que ya no me acuerdo, y entonces me llevaban y la maestra era súper buena conmigo, como siempre me protegió y siempre me cuidó y siempre fue de que maestra no sé hacer esto y ella como me enseñaba, y si ella no podía como ponía a alguien a que me enseñara. Entonces fue una gran ayuda esa maestra para mí. Y también mi amiga Julia, que les digo. Y después ya fue como un momento muy difícil y interesante para mí, porque yo pensaba que al estar en una escuela americana iba a haber como puros blanquitos y no sé qué, pero pues no, hay como de diferentes culturas, como chinitos, como hindús, así un chorro, como un mundo de personas aquí. Entonces me acuerdo que llegué a mi primer clase, que era con esa maestra, y era como ella me hizo como presentarme como quién era, de dónde vengo. Y esa clase, como había un chorro de personas de que inglés no era su primer idioma y que no nacieron aquí en Estados Unidos, así que fue una gran experiencia como llegando a esa clase por primera vez. Y entonces fue como muy bonito como ver como de que no eras la única que llega y que no habla inglés y que aquí no es su casa y que es nueva en este país. Después seguía mi segunda clase, que era matemáticas. Entonces yo me acuerdo que llegué y entonces una de las personas que la maestra la puso a que me ayudara a llegar a mi clase llegó y entonces me dejó en la clase, y lo que le dijo a la maestra fue de que yo no hablaba inglés. Entonces la maestra, muy buena onda, lo que hizo fue preguntar, ok, ¿quién habla español en la clase?
Entonces ya una niña levantó la mano y esa fue la que me ayudó durante todo ese año. Y como fue una gran ayuda también, porque como hay algunas veces como no entendía algunas cosas o no sabía lo que estaban tratando de decirme, entonces ella me traducía y hacía que yo me pudiera comunicar con la gente. Y entonces te sientes como un bicho raro porque como mucha gente se te queda viendo así como de que ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué no hablas inglés? ¿No? Ahí había unas niñas que siempre me veían feo y así eran como de tú otra vez. Y era así súper raro y súper arrogante estar en esa clase, pero casi no estaba en esa clase porque yo me acuerdo que le contaba a la maestra como de que yo no me sentía cómoda, así que me daba siempre un pase y como yo me iba a su clase de ella y ahí no la pasaba. Y ya, eso fue mi segunda clase. Acabó la segunda clase y me tocaba ir a mi tercera, que era... No, antes de esa clase, cuando la segunda como hay un intermedio, que es para que tú vayas a tu lunch, a agarrar comida y todas esas cosas. Entonces yo me acuerdo que yo salí de la clase y como yo no conocía a nadie y mi amiga como Julia, estaba en el salón de enfrente. Entonces me acuerdo que ella me esperó y me dijo que íbamos a ir a la cafetería, vamos a agarrar la comida. Y entonces fue otro gran dilema porque al momento de que tú vas a agarrar la comida, como tienes que poner un número, como ya tienes un número de estudiante, así que yo me acuerdo que era una pena de que yo no me lo memoricé así tan fácil, así que yo siempre tenía que sacar un papelito blanco y ahí así súper grandote con mi horario y decía el número de estudiante, así que siempre como de que me tardaba un chorro cuando agarraba mi comida y después estaba sacando el papelito, viendo, ponía un número, otro número, otro número, otro número, otro número y así pasaba todo el tiempo y había como gente atrás mío y era así como de no se puede apurar, pero pues así me tocó, yo no conocía eso y pues así fue mi primer tiempo en lunch. Después tocaba la campana y después tenía que regresar a nuestro segundo periodo. Y después del segundo periodo, cuando ya una vez que acababa, teníamos que ir a unas que se llaman conexiones, que son como talleres. Y entonces como básicamente es como arte, como educación física, como si necesitas como ayuda en matemáticas o algo en lo que tú fueras bueno que querías realizar, como había así como banda o así cosas así súper extras que son como los talleres. Así que pues seguía eso, que normalmente era como tenías media hora de una y después media hora de otra, o algunas veces tenías como una hora completa de uno y al otro día tenías la otra clase que son como tenías que tener dos talleres a fuerzas. Entonces ahí se pasaban así como una o otra o las dos, pero nada más por media hora cada una. El primer semestre que llegué me tocó educación física y arte, así que pues también fue un momento muy difícil para mí porque me acuerdo que pues literal yo no conocía a nadie, como yo era como de que la nueva y lo peor de que pues si tú eres nueva en una escuela como lo primero que haces es como tratar de buscar amigos, te comunicas con la gente, pero yo aquí no hablaba inglés, entonces como no podía socializar con la gente, no podía hacer nada porque pues la barrera era el inglés, así que pues ya una vez de que terminaron esas clases me acuerdo que tenía que regresar otra vez a la clase de mi maestra de inglés. Entonces como yo regresaba a esa clase y pues ahí era la única clase que yo me sentía normal, que me tomaban en cuenta, que yo podía como comunicarme con la gente. Todo el mundo ahí no es que su inglés sea perfecto, entonces todo el mundo pasó por ese paso de que llegó y no hablaba el idioma. Como mi miedo siempre ha sido y fue de que me daba miedo como pronunciar algo mal o como de que la gente se riera de mí, siempre he sido penosa en el aspecto de hablar en inglés. Y entonces sí, fue en esa clase de que como yo me sentía como de que realmente podía comunicarme con la gente, con la maestra, con hacer esto, pero literal era la única clase en la que yo me sentía normal. Después ya era tiempo de mi última clase, era ciencias. Entonces el maestro era de lo más calmado, era como bien relajado, era como de ok, les enseño y después me siento y ustedes hacen su trabajo y todo eso. Entonces yo me acuerdo que en esa clase fue en la clase que yo más causé impacto, porque yo me acuerdo que yo llegué y entonces el maestro como de que también hizo la misma pregunta de que matemáticas, pero en matemáticas como que no le dieron tanta importancia, así que en ciencias yo me acuerdo que el maestro preguntó otra vez
que quién hablaba español y todas esas cosas. Entonces pues todo el mundo como se impactó de que yo había llegado sin hablar inglés. Entonces todo el mundo, me acuerdo que yo estaba así sentada de lo más nerviosa nerviosa y emocionada porque sabía que ya era mi última clase, así que yo estaba ahí y todo eso. Y entonces yo vi que como la gente se empezó a acercar a mí, como que me empezaban a decir como un chorro de cosas y yo así como de que no te entiendo, como no sé qué me estás diciendo, y nada, me quedaba callada. Y después el maestro como vino al rescate y me dijo, oh, ella no habla inglés, como de que tranquilos y bla bla bla. Así que me dijo, ok, tú te puedes sentar con ella, y era una chica peruana que era de lo más inteligente y ella como era bien buena conmigo, pero me acuerdo que como nadie nunca me había como preguntado así las cosas tan directas, y me dijo como de, como tú qué haces aquí si no hablas inglés, como cómo es posible de que hayas llegado sin inglés, cosa de que pues estás en un lugar donde el idioma es el inglés, como cómo te comunicas, cómo le haces. Y yo como mi respuesta es de que no sé, es mi primer día. Como realmente yo estaba súper confundida con la gente porque pues como les digo, yo no, como realmente yo no tenía tanto conocimiento de cómo eran las escuelas americanas, y causó un gran impacto en mi vida como la que yo causé en los salones, ellos sabiendo de que yo no hablaba inglés y que era una nueva estudiante, que yo venía a echarle ganas y todas esas cosas. Pero pues me tocó, y ahorita pues ya, gracias a Dios, como de que ya pasé, ya estoy en mi último año de preparatoria, así que sobreviví, amigos. He sobrevivido en las escuelas americanas, que la verdad no ha sido fácil porque pues como les digo desde el principio, el idioma fue el problema. Algo que admiro aquí es como de que los maestros realmente te tratan de apoyar, tratan de entender de que tú no eres de aquí, de que no, inglés no es tu primer idioma. Así que así como hay maestros malos también de que no les importa, hay maestros muy buenos que te ayudan y que realmente tratan de como hacer que tú entiendas o ver la forma en la que ellos te pueden ayudar. Después ya tocó la campana anunciando de que ya se había acabado el día, que ya teníamos que ir a nuestras casas, pero yo como en la mañana no me había subido al camión escolar, entonces yo estaba confundida de que yo no sabía cómo, en dónde tenía que ir al bus para subirme, dónde estaba la locación de ese bus y todo eso. Entonces, como ya les dije, mi angelito de la guardia, Julia, llegó al rescate como todo el tiempo en el 8. Ella siempre estuvo ahí para ayudarme en lo que no entendía, cuando me perdía y en todo momento. Así que llegó Julia y estaba esperándome ya afuera y me estaba diciendo que ya vámonos, y por suerte estábamos en el mismo camión escolar, como fue así como de wow, como las dos teníamos el mismo bus. Entonces yo me acuerdo que me subí, pero entonces la maestra de inglés ya tenía una persona que me iba a ayudar como para saber en qué parada yo me iba a bajar. Pero entonces yo me acuerdo que el primer día, como yo me fui a sentar así bien cool con Julia, porque Julia se sentaba hasta atrás y tenía ahí amigos, entonces yo me sentía así que, ush, aquí voy a poder como desenvolverme y hacer de mil cosas. Pero no, yo llegué, me senté, y después el del camión llegó y se acercó a mí y me dijo como, oh, tú te tienes que sentar allá, y yo no entendí nada. Entonces esta Julia me tuvo que traducir y me dijo, oh, dice él que te tienes que sentar allá. Entonces yo dije, pero ¿por qué? Y después nada más me dijo, nada más hazle caso. Entonces yo me fui a sentar allá, y había una niña también que hablaba español, que me dijo como cuándo me tenía que bajar, qué tengo que hacer, qué me tengo que esperar y todo eso. Pero ya después como yo le pude como preguntar a él como de que si podía como cambiarme, porque mi amiga Julia estaba atrás. Entonces pues él lo entendió y me dijo, sí, sí puedes irte atrás con ella, puedes disfrutar la vista de atrás. Entonces sí. Entonces amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado esta historia, que fue mi historia yendo a una escuela americana, la primera vez que yo estaba en una escuela americana, que fue un proceso muy difícil para mí para procesar, y fue una experiencia que jamás se me va a olvidar por todos los momentos que pasé en esa escuela y todas las penas, todas las críticas y todo así. Entonces pues sí, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar abajo si tienen alguna sugerencia para el otro video. Denle mucho amor a este video, en serio. Y si les gustaría que yo hiciera como más historias sobre mi vida acá o sobre mi vida en México, déjenmelo saber. Y no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir mucho este video. Bye. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.